Hola gente humus, Wahum Yahi, transitando desde el corazón. Bueno, ahora les voy a contar mis aprendizajes en el Valledén. ¿Cómo explicar los procesos en Valledén? Sobre la soberbia, la verdad, me quedan chicas las palabras. En estos caminos de iniciación comencé con la lujuria, cuyas palabras claves son soltar, construir el día a día, escuchar el pasado mirando el futuro. Tuve unos grandes errores, que se producirá un cambio en mi evolución, claro, si lo tomo como un gran aprendizaje y no como un autocastigo. El principal error fue haber unido el soltar con la soberbia. No haber respetado los procesos, ya que se formó un gran combo, el cual hizo explosión. No respetar los procesos, como lo había hecho Susana cuando vinimos del Cocal. Y ahora entendí el aviso en los sueños con Carolina, cuando yo pare. Esos eran los mensajes en los sueños. Así como me había dado cuenta en el tránsito de soltar que tenemos muchas cosas que nos van dejando como prendidos, pero como son de lo cotidiano, le restamos importancia, pero al final tenemos un inmenso globo lleno de aprensiones. Lo mismo pasa con este nuevo pecado. Tenemos muchos actos de soberbia que no nos damos cuenta. En oportunidades se vuelve como un traje tan fino, pero tan fino, que se nos pega a nuestra piel y ya no nos damos cuenta qué es el traje y cuál la piel. Pude ver la línea fina entre el poder de la fe y la soberbia, que se convierte en heroicidades que nos puede salir muy caro. Y lo viví en carne propia, pero creo que fue lo trascendental que se presentaba para que aprendiera. Es más, estoy segura de ello. Antes de ir al valle recibí la llamada de un compañero. Hola Raquel, ¿sabés que en carnaval quiero ir al Lunarejo? ¿Tú tienes algún contacto?, me dijo. ¿Pero qué vas a hacer solo en el Lunarejo? ¿Estás loco? Hasta los guardaparques del lugar se pierden en oportunidades. ¿Qué vas a hacer tú allí? Mejor vente conmigo al valle. Allí voy con unas chicas a realizar un trabajo y tú haz lo tuyo. Y fue así que nos dirigimos al valle. Lourdes, Irina y Stephanie tenían mucho ruido en sus cabezas y yo aún no sabía, estaba expectante, si realmente había soltado a Piti Ayumi. Este estado se manifestó. Lo que hay adentro y afuera, me había dicho el Maití, cuando estaba dentro del circo del maíz y no podía concentrarme en sus vibraciones por la cantidad de gente que ese día había llegado al valle. Era tanta la gente, es decir, nuestros ruidos, que se manifestaban en el afuera, que no pudimos coordinar nada por momentos en el tiempo que estuvimos allí. A la noche, a la hora de comer, mi compañero no estaba. Me dijeron que como a las 5 de la tarde lo habían visto subir a su cuarto, medio tomado. Su estado era deplorable. No me contestaba, tenía la lengua trabada y no sabía qué hacer. En un rato nos congregábamos en el fogón. Debía de hacer una charla sobre los procesos del maíz. Salí donde los demás. Eran como unos 40 comensales. Dialogaban entre sí y se reían. No tuve la suficiente valentía de interrumpirlos para decirles que algo estaba pasando, o tuve demasiada soberbia que no podía aún reconocer. Llamé a Irina para que prontamente me trajera la pipa y así lo hizo. Le hice reiki y luego presenté a la pipa al Gran Espíritu. Sentía honda paz, como una voz que me decía: no está en tus manos. Así me fui a dar la charla, que la hice corta pensando en mi compañero, y cuando nos despedíamos en el fogón, alguien que hace un tiempo nos habíamos encontrado en el valle me preguntó: hola, ¿cómo estás? El cual le contesté confundida pensando que me preguntaba por Gabriel, al cual él ni siquiera sabía que estaba por tanta gente y ni conocía. Además nadie le había dicho de su estado. Le contesté: no sé, voy a verlo. Allí me di cuenta de mi error y le conté que no sabía lo que estaba sucediendo, solo que era diabético, por lo cual me contestó: la compañera de mi amigo es enfermera. Y todo fue uno. Si no hubiese sido por Cristina, así se llamaba,
Gabriel hubiese muerto, porque lo que yo pensaba hacer era sentarme junto a él para cuidarlo toda la noche, y se hubiese muerto. Cristina enseguida buscó sus enseres de diabetes que él tendría en algún lugar y lo encontramos en un bolso. Lo pinchó, pidió azúcar y hay que llevarlo, está en coma diabético. Lo llevamos al hospital, enseguida lo atendieron, Irina se encargó de llamar y ya nos estaban esperando. Ese fue mi gran aprendizaje. Creí totalmente en lo trascendental, me había entregado. Cuando sentí que me decía, no está en tus manos, y sentí paz, pero me di cuenta la línea fina entre la fe y la soberbia. Tanto la soberbia se puede volver luz como la fe soberbia. Al otro día lloraba recordando que estuvo en mis manos y en mis decisiones y había elegido callar. Me justificaba pensando que si no hubiese ido al fogón no me hubiese enterado que entre la gente había una enfermera. Pero fue días después que me di cuenta, tenía que haber hablado cuando estaban todos los comensales. Por mantener una armonía que en realidad no la había, callé. Pero hoy veo más clara que fue un gran aprendizaje que hoy puedo transmitir. Muchos buscan la iluminación y tal como lo dijo Buda, siempre ir por la línea del medio, y esta es la más difícil. La vergüenza era algo que le prometí a la abuela de Quillapí, que se me presentó en el Cocal, que iba a resolver. ¿Qué era la vergüenza? No puedo contar la acción en sí, no por vergüenza, sino por no exponer más aún a Pityayumi, en la que dejé a un lado mis valores para intentar que Pityayumi hiciera un cambio, lo que denomino en esta acción soberbia de amor. Claro, luego sentí vergüenza. Allí comprendí que si queremos desestructurarnos debemos realizar nuevos acuerdos de nuestros propios valores, que la vergüenza es lo que nos trae nuevamente al camino. Sin ella nos volvemos avasallantes. También, cuando queremos erradicar de raíz un dolor, y el dolor es parte de la vida, por eso sin él nos volvemos indolentes, avasallantes, indiferentes, sin capacidad de discernir o de estar atentos a nuestros propios valores. Aprendí también a no juzgar más de lo que había trabajado hasta el momento. Una cosa es decir, la otra es vivir. Cada uno tiene su dimensión en la vida. No puedo decir aquel es deshonesto, por ejemplo. Con esta palabra estoy juzgando con la vara de mi honestidad. Por eso he de hablar de las dimensiones de mi honestidad, las dimensiones de mis valores. Sucede que juzgamos y en oportunidades, queremos llevar al otro y arrastrarlos a la nuestra. ¿Cómo lo aprendí? Equivocándome. Una de ellas sabiendo que cuando me equivoco voy hacia un profundo cambio. Y fueron muchos quizás. Y fue una de las razones por la que entré en estado de pánico. Porque comprendí que la soberbia de amor era para que Pityayumi cambiara, no tanto para él, sino para que se ajustara a mis proyecciones. Las claves de la soberbia: no juzgar, afrontar los dolores y no desmerecer ninguna emoción, no transgredir los propios valores por alcanzar ninguna meta, por más loable que pareciera, reconocer que siempre lo que hacemos es por nosotros, aunque al hacerlo está sucediendo una energía que abarca al otro. Conjuntamente con el soltar y la soberbia me di cuenta que en oportunidades queremos soltar algo, pero para ello debemos de realizar los procesos emocionales correspondientes. Y debemos ser conscientes de todos los puntos en los que estamos a aferrarlos, abrirlos conscientemente y subconscientemente para poder cerrarlos. ¿Por qué digo subconsciente? Por dos razones muy importantes. Lo que debemos de soltar a veces no es el objeto, la persona o lugar determinado, sino las proyecciones que realizamos de ella y saber de dónde vienen. Porque los patrones que realizamos, los cuales también tenemos que soltar, pueden venir de acciones, emociones no resueltas ancestrales, y esto me lo hizo ver el portal de la soberbia. Esto me ocurrió en este Maitê. Como todas las mañanas me levantaba e iba a verlo, siempre amanecía distinto, pero una mañana lo que vibró me introdujo a una desesperación, a un dolor tan extraño por no poder controlar una extraña emoción, que me hizo entrar en ese estado. Sentí un final, un término de ciclo, separación. Realizando con una chica un estudio de su árbol
genealógico se movilizaron cosas de mí. Si bien ya lo venía racionalizando, ahora lo sentía en carne, en lo físico, en la emoción totalmente consciente de un dolor que sintió mi abuela. En este ciclo, quien había sido guardián del círculo, Pitya Yumi, y el quien debía de soltar la proyección que había realizado de él, decía que yo lo acompañaría y que luego estaba mi voluntad de partir. Pero cuando vi sus maíces ya secos, hizo darme de vida cuenta que la partida era inminente, que yo misma había predestinado, pero algo por dentro se movía como una corriente interna que no podía definir. Como una vorágine vino mis pensamientos a Amaro, que decía que tenía otro padre y que cuando había nacido estaba Marcelo. Él tenía la memoria celular de que el padre de Marcelo, que conocía, no era su padre, ya que él tiene su padre biológico, que él no conoció. Lo adoptaron de bebé. Él estaba recordando de alguna manera a su abuelo biológico. Recordé mis propias hijas y nuestra relación. Recordé cuando eran mis hijas chiquitas y una tarde en la playa escribíamos en el cuaderno de la amistad. Y yo decía, en un suspiro, me reencarnaría en mi madre para que conociera el amor. Recordé la comedia que había visto hace unos meses y me hizo llorar tanto por la muerte de un protagonista. Había mirado desde mucho tiempo tantas películas y comedias, pero nunca me había hecho llorar tanto. Y por alguna razón yo sabía que ese llanto no era mío. Y lo decía, este llanto no es mío. Y luego, a los pocos días, sueño con mi abuela, a quien después de su muerte, cuando yo tenía 8 años, nunca más la había recordado, porque yo la culpabilizaba. La culpabilizaba por razones de que mi madre era muy machista y que cuando me trataba de una manera, yo la juzgaba a mi abuela, porque yo decía que ella estaba repitiendo una historia. Pero creo que yo la había juzgado demasiado. Pero se me apareció en sueños, nunca lo había hecho. Vi su brazo y su pelo largo y supe que era ella. Y me llevó a un lugar donde habían pisos de barro, un brasero en el medio. Ella se le veía su falda. Y a un hombre enfrente se le veía las botas. Y bueno, cuando le comenté este sueño a mi madre, me dijo que ella se iba a casar y un hombre que era primo de quien luego se casó, cuando iba a casar, sin querer se pegó un tiro. Y ella tenía, y este hombre tenía 28 años. Y bueno, el guardián del Maite tiene 28 años. El Maite termina su ciclo y yo sentía algo extraño. Sentía que no había podido curar el dolor de mi abuela y que yo seguiría repitiendo patrones. Pero luego me di cuenta por el sentimiento que tuve en el soltar y escribiendo todo esto, que yo jamás sentí dolor en el vínculo con Pitya Yumi. Siempre sentí agradecimiento. He sentido un poco de enojo, eso es verdad, pero nunca sentí dolor, sino mucho amor. Si sentí enojo con lo trascendental por haberlo conocido en el desfasaje de mi edad. Pero por otro lado yo ya estaba viéndolo fuera de mi proyección y evidenciaba que había mucho por resolver en su vida, cosas que yo ya había resuelto por mi edad. Su dimensión no es la mía y es muy difícil para él estar en la mía. Debía resolver cosas para estar en la suya, debía estar en un nivel que su vibración no me dejaría, me ahogaría. Pero el amor en los dos está, y eso da una pena, digamos, justificable, pero nunca dolor. Si tenía pena era porque se rompía el vínculo que nos unió.
Pero soltarnos ha sido el acto de amor más sublime. Y quizás también de cobardía. Pero la luz y la sombra, ninguno de los dos olvidaremos. Soltaremos, pero el amor estará siempre en nosotros. Yo no sé si esta historia con Pitoyumi será el final. Llegó la cosecha del maíz. Allí era donde iba a soltarlo ese día. Nunca nos volveríamos a ver. Tal como predije, el valle explotó. Él ya no estaba en ese lugar. Claro que se presentó en la cosecha, pero no estuvo hasta el final. ¿Es que no quería cerrar el círculo? No lo sé, pero sucedió algo. Cuando visité el Maite ya caído esperando ser cosechado, vi a mi abuela una vez más. Pero ella me miraba con agradecimiento, trascendiendo, porque lo que había vivido con Pitoyumi, haya pasado lo que haya pasado, fue amor. Un amor entrañable, solo que él tiene que hacer sus procesos. Y sinceramente me contesté, ¿por qué no quiero verlo más? Y me contesté, porque no quiero que me vea envejecer. Y me comencé a reír y a reír. Pero si ya soy vieja, solo es que no me doy cuenta. El tema es que cuando estoy con él, cuando estamos conectados, no existe tiempo ni piel. Pero lo extraño de todo esto es que nos despedimos con un nuevo proyecto. ¿Estaríamos abriendo otra puerta? Pues por impulso hice algo que fue el mismo hechizo que él hizo la primera vez que nos despedimos, cuando me dijo, mi alma se va contigo. En esa oportunidad por impulso, en esta oportunidad, me quedé con su amuleto de maíz y le dejé el mío. Luego me di cuenta, su alma nuevamente quedaba conmigo y la mía con él. Nuevamente el hechizo estaba hecho, porque en cada uno de los maíces está nuestra energía. Ahora viene la gula. ¿Estaría también involucrado en la gula? ¿Nos quedaría aún por caminar los 7 pecados juntos? Ya habíamos caminado los dos la lujuria y la soberbia. Bueno, hasta aquí llegan los audios. Y con un final abierto, porque aún no sé lo que va a suceder en esta historia con Pitoyumi.